Reciban una cordial bienvenida a una sesión más de matemáticas para alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Me da mucho gusto estar aquí, en donde aplicaremos el ingenio y la creatividad para seguir aprendiendo juntos. Soy el profesor Gerardo Pineda y los invito a que, con nuestra imaginación, volemos juntos hacia el universo de las matemáticas, buscando conocer un poco más acerca del aprendizaje esperado. Ley representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. En especial, pondremos énfasis en analizar las diferentes representaciones de una relación cuadrática. En esta sesión vamos a necesitar cuaderno, lápiz, una regla y lápices de colores. Quienes tengan discapacidad visual deben preparar sus hojas Ledger, el punzón y la regleta. Comencemos. Para iniciar, les propongo que veamos un audiovisual en donde analizaremos diferentes situaciones de la vida cotidiana y conoceremos el modelado de una expresión algebraica que permite solucionarlas. Primero, con una tabla y después con una gráfica. En algunos países como Estados Unidos de América, la temperatura se mide en grados Fahrenheit y no en grados Celsius o centígrados, como lo hacemos nosotros. Para convertir grados Celsius en Fahrenheit, utilizamos la siguiente fórmula. A partir de ella, podemos dar valores a C, es decir, a los grados Celsius, y obtener los grados Fahrenheit que correspondan. Construyamos una tabla utilizando los siguientes valores en grados centígrados: menos 20, menos 15, menos 5, 0, 10 y 30. Luego, si C es igual a menos 20, sustituimos su valor en la fórmula y tenemos 9 quintos por menos 20 grados más 32 grados. Hacemos las operaciones. Menos 180 quintos más 32 es igual a menos 4 grados Fahrenheit. Ahora, si C es igual a menos 15 grados, tenemos 9 quintos por menos 15 grados más 32. Al multiplicar y simplificar, se tienen 5 grados Fahrenheit. Con C igual a menos 5 grados, 9 quintos por menos 5 grados más 32 son 23 grados Fahrenheit. Así, obtenemos una tabla con la equivalencia entre las temperaturas. Al ubicar los puntos de la tabla en un plano cartesiano y trazar la recta que los une, vemos que la gráfica es una variación lineal que no es de proporcionalidad directa, dado que la recta no pasa por el origen. Vayamos a otro ejemplo. La masa de un objeto es la misma sin importar dónde esté, porque la cantidad de materia que lo compone no cambia. Sin embargo, el peso del objeto depende de la fuerza de gravedad que actúa sobre él. Así, el peso de un objeto en la Tierra es distinto a su peso en la Luna, porque las fuerzas gravitatorias son distintas. Esta tabla permite observar la relación que existe entre el peso en kilogramos de un objeto en la Tierra y su peso en la Luna. Ubiquemos los puntos en el plano cartesiano de manera que el eje horizontal represente el peso en la Tierra y el eje vertical el de la Luna. Si unimos los puntos, veremos que tenemos una recta que pasa por el origen. Entonces, es una relación de proporcionalidad directa, donde la constante de proporcionalidad, llamada K, se obtiene al dividir el peso que el objeto tiene en la Luna entre el peso que tiene en la Tierra. Al hacer las divisiones, se obtiene que la constante de proporcionalidad es 1/6. Para ir de excursión, el grupo de Claudia contrató un autobús por un precio fijo. La cantidad de dinero que cada uno de sus compañeros debe pagar depende del número de alumnos que vayan a la excursión, como se muestra en la siguiente tabla. Como podemos observar, entre mayor sea el número de alumnos que van de excursión, menor será la cantidad de dinero que deben pagar. Y por otra parte, si el número de alumnos se reduce a la mitad, el pago que haga cada uno será el doble. Pero, ¿cómo podemos encontrar el precio de renta del autobús? ¡Claro! Multiplicando los valores del primer renglón por su correspondiente del segundo. Así, vemos que la renta del autobús es de 5,300 pesos. Entonces la relación es de proporcionalidad inversa.
donde la constante de proporcionalidad K es igual a X por Y. Por lo tanto, 5300 es igual a X por Y, donde X es el número de alumnos y Y es la cantidad que deben pagar. Ahora ubicamos los valores obtenidos en el plano cartesiano para obtener su gráfica. Al unirlos, resulta una curva llamada hipérbola, porque la relación es de proporcionalidad inversa. En la primera situación, en la que se realizó la conversión de los grados Fahrenheit a los grados centígrados, la gráfica resultante es una línea recta, que no pasa por el origen del plano cartesiano, es decir, por el punto 0,0. En el segundo caso, en el que se establece un comparativo basado en el peso de diferentes objetos en la Luna y en la Tierra, la gráfica resultante es una línea recta que pasa exactamente por el origen. En el audiovisual se hace referencia a kilogramos fuerza, que son diferentes a los kilogramos con los que se mide la masa, la cantidad de materia. No son equivalentes, pero, muy importante, nada cambia del problema matemático. En adelante, cuando hablemos del peso y usemos kilogramos, estaremos hablando de kilogramos fuerza. ¿Sabes cuál es tu peso en la Luna? ¿Se observaron? La constante de proporcionalidad entre los pesos de cada uno de los objetos es de 1/6. Esto quiere decir que, si dividen su peso entre 6, obtendrán su peso en la Luna. Veamos, yo peso 68 kilogramos. Si divido entre 6, vamos todos a la Luna para bajar de peso sin hacer dieta, aun cuando mantengamos la misma masa. Cabe aclarar que este es un valor referencial, ya que se involucran más operaciones y más datos necesarios para calcularlo con mayor precisión. En cuanto al tercer problema, el del autobús, la gráfica resultante fue una línea curva. Esto nos da una idea que, dependiendo de la situación presentada, los datos obtenidos y la relación que tengan entre ellos nos darán como resultado un tipo de gráfica diferente. Vamos a analizar el comportamiento de las gráficas según el tipo de ecuación que la modela. Comprobaremos que, al ir modificando los valores de la ecuación, estos se reflejan en el comportamiento de la gráfica. Utilicemos la expresión y es igual a x. Al graficarla en el programa de cálculo, observamos que pasa por el centro del plano cartesiano y la línea que la modela es una recta. Si ahora invertimos el signo de esta ecuación, es decir, graficamos y es igual a menos x, observamos que la línea se inclina hacia el lado contrario. Observen cómo, al cambiar el signo, cambia la dirección de la línea. Ahora, a la incógnita le sumamos 1. Observen cómo la línea se desplaza hacia arriba una unidad. Si le sumamos 2, ¿dónde cortará el eje Y? Claro, en el 2 positivo. Y si le sumamos 3 a la incógnita, pues cortará en el 3 positivo del eje de las ordenadas. ¿Qué pasará si en lugar de sumar, restamos? Intentémoslo. Cuando le restamos 1 a la incógnita, la recta se desplaza hacia abajo en el plano cartesiano, posicionándose en 1 negativo. Y al restarle 2, y al restarle 3, observen el comportamiento de la gráfica conforme modificamos la expresión algebraica. Partimos nuevamente de la primera ecuación. Ahora, en lugar de sumar y restar, vamos a duplicar la incógnita. Para esto, es necesario que midamos primero el ángulo que se forma entre la recta de la ecuación y el eje de las abscisas, que es de 45 grados. Cuando duplicamos el valor de la incógnita, cambia la inclinación. Ya sabemos que esta recta representa la expresión algebraica y es igual a x. Veamos ahora qué sucede con y es igual a 2x. Observen que el ángulo cambió. Se inclinó más con respecto al eje de las x. Y triplicando la incógnita,
la línea se inclina más y más, conforme aumenta el coeficiente del término x. Estas ecuaciones son conocidas como directamente proporcionales y lineales, porque modelan una recta en el plano cartesiano que pasa por el origen. ¿Qué les pareció el comportamiento de la gráfica de una ecuación lineal? Vamos a ver cómo se comporta una gráfica que representa una ecuación cuadrática. Pongan mucha atención. Consideremos la expresión algebraica y es igual a x. Ahora elevemos esta incógnita al cuadrado. ¿Qué pasa con la línea? Se convierte en una línea curva muy peculiar y el vértice de esta se encuentra en el origen del plano. Si cambio la ecuación de positiva a negativa, podemos observar que la curva se abre en diferente dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora dupliquemos el término y veamos qué pasa con la amplitud de la curva. Se reduce. Si la triplicamos, la cuadruplicamos, se sigue reduciendo. ¿Y qué pasa si manejamos un valor menor a 1, pero mayor a 0? Se amplía. Muy bien. Vamos a sumar a esta expresión cuadrática otro término. Agregaremos la misma variable y observemos qué pasa. Inicialmente, el vértice se encuentra en el origen y, al adicionarle la variable, el vértice cambia de lugar. Se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo. Ahora dupliquemos el segundo término para ver qué pasa con su vértice. Al hacerlo, este se desplaza en la misma dirección. Observen ahora dónde se encuentra. Si de esta forma seguimos incrementando el valor del segundo término, la curva se seguirá desplazando siempre en la misma dirección. Hasta aquí hemos visto cómo cambia una gráfica según los valores que tenga la ecuación que modela. Trabajemos ahora en un problema asociado a una situación de la vida cotidiana. Una empresa de aerotransportes realiza pruebas con contenedores que soporten las caídas desde cierta altura, de forma que puedan proveer de materiales a su personal en tierra, sin necesidad de aterrizar las aeronaves. Cuando el helicóptero se encuentra a una altura de 300 metros, debe dejar caer la carga, mientras un experto registra en una tabla el tiempo de caída y la distancia que recorre. Vamos ahora a plantearnos preguntas derivadas de la situación anterior. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la carga al suelo? ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular la distancia de caída en función del tiempo transcurrido? Inciso A, 3t cuadrada. Inciso B, 3t. Inciso C, 9t. Inciso D, 3 más t al cuadrado. Para contestar, vamos a auxiliarnos de la tabla con los datos que el experto registró al momento de la caída del contenedor. Analicemos cada valor para poder descubrir cuánto tiempo tardó en caer la carga al suelo. Los datos registrados en la tabla son los siguientes. El tiempo de partida es 0 y la altura, según el problema, es de 300 metros. La distancia que ha recorrido a los 0 segundos es 0 metros. Al pasar un segundo, el objeto se ha desplazado 3 metros hacia la Tierra para obtener la altura a la que se encuentra el objeto después de un segundo. Lo que hay que hacer es restar esta distancia de la altura total. Esto es, a los 300 metros restamos 3, que ha caído, lo que nos da un total de 297 metros, y lo colocamos en la tabla. De esta forma, ya obtuvimos nuestro primer valor. Prosigamos con las demás cantidades. Al siguiente segundo, el objeto ahora ha recorrido 12 metros. Para obtener la altura del objeto, restamos 12 a 300, ya que esta era la altura inicial a la que se encontraba la carga. Restamos los 12 metros y encontramos el resultado, el cual nos da una altura
de 288 metros de altura. De esta forma, al ir restando la cantidad de metros que ha recorrido el objeto, menos la altura inicial, encontramos la altura actual. Al tercer segundo, encontramos que el objeto se encuentra a 273 metros de altura y al cuarto segundo a 252 metros. Bien, con los valores proporcionados por el experto, hemos encontrado una parte de los valores de la tabla. Sin embargo, nos falta encontrar los metros que se desplaza el objeto con cada segundo. Para esto, vamos a tomar los valores y analizarlos, de forma que podamos obtener la ecuación que nos ayudaría a encontrar los valores faltantes. Y el tiempo total del objeto tarda en caer al suelo. Para poder encontrar la ecuación, vamos a usar los valores que ya se tienen, en este caso, el tiempo y la distancia de caída, y los organizamos como se muestra en la tabla. Procedemos a calcular la diferencia entre los dos primeros valores, el 3 y el 0, y se obtiene como valor el 3. Realizamos el mismo proceso con el tercer valor, que es 12, menos el segundo valor, que es 3, y obtenemos como resultado 9. Ahora, el cuarto valor, es decir, el 27, y el tercer valor, que es el 12, al calcular la diferencia, obtenemos 15. Lo mismo entre el quinto valor, que es 48, y el cuarto valor, que es 27. Al obtener la diferencia, tenemos como resultado 21. Hemos hecho la primera parte del proceso. Deben tener estos resultados muy presentes, ya que con ellos se obtendrá parte de la ecuación. Repetimos el proceso de encontrar las diferencias entre los valores, ahora con los resultados obtenidos. Así, calcularemos la diferencia entre 9 y 3 y tenemos como resultado 6. Después, calculamos la diferencia entre el 15 y el 9 y volvemos a obtener 6. Por último, obtenemos la diferencia entre el 21 y el 15 y obtenemos nuevamente 6. Con este último paso, observamos que nuestra serie tiene una regularidad, ya que obtuvimos el mismo valor, en este caso el 6, lo que nos indica que es una variación cuadrática. Si no hubiéramos obtenido esta regularidad, podríamos enfrentarnos a una serie que no tiene características comunes entre sí. Vamos a observar ahora los primeros números obtenidos de las diferencias y veremos que tienen una coincidencia entre sí. ¿La observan? ¿Qué relación tienen estos números que los hace comunes? ¡Claro! Todos son múltiplos de 3. De esta forma, ya encontramos el primer valor de la ecuación. Ahora hay que relacionar este valor con el tiempo. Como hablamos de múltiplos, la operación involucrada es una multiplicación. Por eso, hay que calcular el producto del 3, obtenido por el tiempo, y lo hacemos con los primeros valores de la tabla, después del 0. Veamos, 3 por 1 nos da como resultado 3, que es el que está en la misma distancia. Hasta este momento nos ha coincidido. Ahora, con los siguientes valores, multiplicamos 3 por 2. Nos da como resultado 6. Pero en la columna de distancia tenemos un 12. ¿Qué nos falta para obtener este número? Volver a multiplicarlo por 2. Muy bien. Ahora sí, tenemos ya el 12. Vamos con los siguientes valores. A 3 lo multiplicamos por 3. Nos da como resultado 9. ¿Qué operación debemos realizar para que nos dé 27? Multiplicar por 3. Muy bien. Observen la siguiente característica. Como en las dos multiplicaciones, el valor por el cual multiplicamos el 3 se repite nuevamente, es decir, al 3 lo multiplicamos 2 veces por el tiempo
podemos deducir que para encontrar la distancia recorrida por el objeto, debemos multiplicar el 3 por el tiempo y después nuevamente por el tiempo. Y si multiplicamos el tiempo por el tiempo, sabemos que nos da tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación que representa este problema es distancia igual a 3 que multiplica el tiempo al cuadrado. Solo nos queda aplicar esta ecuación para determinar los valores faltantes en la tabla inicial. Vamos a hacerlo. Apliquemos la ecuación d es igual a 3 por tiempo elevado al cuadrado. Y ahora coloquemos en la columna del tiempo el número 5, que es el valor que continúa. Lo sustituimos en la ecuación en el lugar de la t del tiempo y realizamos las operaciones. Multiplicamos 5 por 5 y obtenemos 25. Ahora multiplicamos 25 por 3 y obtenemos 75. Esto quiere decir que a los 5 segundos de haber soltado el objeto, habrá recorrido una distancia de 75 metros. Calculamos la diferencia entre 300 y 75 y obtenemos que la altura es igual a 225 metros. Realizamos este mismo procedimiento para obtener todos los valores de la tabla. Reemplazamos el valor del tiempo en la ecuación. Realizamos las operaciones para obtener la distancia recorrida. Después, calculamos la diferencia entre 300 y la distancia y obtenemos la altura a la que se encuentra el objeto del suelo. Con lo visto, ya resolvimos ambas preguntas. Vamos a escribir los resultados. ¿Cuánto tarda el objeto en llegar al suelo? La carga tarda 10 segundos en llegar. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular la distancia de caída en función del tiempo transcurrido? La ecuación encontrada es 3 por t elevado al cuadrado. La opción A. Con este problema hemos analizado una variación cuadrática. Aplicándola, encontramos que la ecuación que la modela y los datos faltantes. Para terminar, las y los invito a revisar su libro de texto para buscar problemas similares. Las matemáticas requieren estudio, pero forman parte de nuestra vida, ya que las encontramos en todos lados. Además, nos ayudan a desarrollar un punto de vista diferente sobre los problemas de la vida cotidiana. Hemos terminado esta sesión. Recuerden que la confianza en ustedes es la clave del éxito. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.